¿Qué tal amigos de Paradojas Reconciliadas? Estamos aquí de manteles largos de nuevo, aquí con nuestro amigo Reinhard Drack, ¿no? Lo recordarán seguramente, tuvimos como 4 o 5 sesiones en cuanto a los orígenes perdidos de la civilización. Y bueno, pues platicando con Reinhard estos días, me decía que tiene actualizaciones, ha seguido investigando, entonces, pues bueno, lo hemos invitado de nuevo aquí para que nos platique de todos estos temas. Bienvenido, Reinhard, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Muy bien. Aquí pues emocionado de nuevo de poder participar en Paradojas Reconciliadas. Es un programa que quiero mucho y pues agradezco mucho la invitación. Entonces, pues sí, así como mencionas, la investigación sigue, las evidencias siguen y pues esto ha llevado desde ir descubriendo los orígenes de la civilización a uno de los mitos, por ahora mito, más recurrentes en la historia de la humanidad, ¿no? Que es la caída desde un nivel de civilización muy alto hacia un nivel inferior, una pérdida de conocimiento. Es decir, muchas culturas alrededor del globo tienen esta idea de una civilización anterior y después una caída, una degradación y pues nuestro posterior desarrollo. Esto existe en gran cantidad de mitos de todo el planeta, los 5 continentes, ¿no? Entonces, eso fue lo que me ha llevado a esta charla. Pues buenísimo, adelante, adelante. Sí, hay varios mitos así, hay muchas culturas, por ejemplo, en la mitología, si ustedes leen los trabajos y los días de Hesíodo, pues ahí se habla de una edad de oro, ¿no? La Sí, edad de los dioses, después viene una edad de plata, que es la edad de los héroes, que son semidioses, y luego la edad de bronce, ¿no? Que ya es la que donde estamos ahorita. Igual si leen los mitos nórdicos, por ejemplo, pues están la famosa planicie de Idavol, ¿no? Donde están ahí los dioses jugando en sus tableros de oro, estos juegos sagrados, estilo ajedrez, etcétera, ¿no? sí, Y bueno, pues dice el Voluspa, ¿no? La profecía de la vidente, que cuando acabe el Ragnarok, pues van a regresar y van a encontrar, bueno, los que sobrevivan, claro, ¿verdad? Que no todos van a sobrevivir, pero van a encontrar ahí sus tableros tal como los habían dejado. Entonces, pues sí, hay algo ahí, ¿no? Y bueno, también de lo que comentas es muy importante el hecho de, pues normalmente la ciencia actual nos habla de que siempre lo actual es mejor, ¿no? Pero muchas veces, por ejemplo, hay muchos ejemplos en Egipto, en la India y en muchos lugares, muchas veces pareciera que estas sociedades primigenias o estas sociedades antes de la caída tenían un conocimiento que pues aún hoy no hemos logrado descubrir y que pues en realidad no vivían tan atrasados como pensábamos, ¿no? así es, sí, es muy interesante porque incluso narran, y como dices, en India, en Egipto, en varios lugares del globo, varias culturas nos narran acerca de artefactos increíbles, tecnología perdida, y bueno, más allá de eso, existen testimonios de todo esto, ¿no? O sea, existe tecnología o como les llaman out of place artifacts, en inglés les llaman UPARTs, que son objetos inexplicables, porque prácticamente evidencian que en el pasado hubo un desarrollo que permitió la existencia de tal objeto que después desentierran o encuentran y dicen, ¿quién hizo esto, no? ¿Qué Claro. conocimientos gozaban para poderlo desarrollar? Como la máquina de antiquitera, a quien le guste ese tipo de evidencia fuerte y que no sabemos en qué cajón meterlo, por ahí investiguenlo y es bastante interesante, ¿no? Entonces, sí, pues esta charla
Si estás de acuerdo, comenzamos. Sí, Eh, adelante, por favor. la denominé Atlántida y civilizaciones prediluvianas y sociedades secretas. ¿Por qué civilizaciones prediluvianas? Bueno, todo se basa en esto. Hay una idea de caída desde un estado superior hacia una degradación y por lo general se asocia mucho con una destrucción de la noche a la mañana de todo un continente o de toda una civilización perdida y arrasa con todo. El mito más moderno que tenemos, bueno, que ha llegado hasta nuestros días acerca de ello es el diluvio. Por eso es civilizaciones prediluvianas, porque aparte vamos a ver que está presente en los 5 continentes, en todos lados, desde las selvas del Amazonas hasta los aborígenes australianos, hasta las culturas madre y principales del planeta, aztecas, egipcios, todos tienen la idea del diluvio, ¿no? Griegos, sumerios, no importa, más jóvenes, más viejos, sin contacto físico o geográfico o temporal, todos cuentan ese diluvio y pues es sumamente misterioso. Y el tema de sociedades secretas, pues prácticamente habla de este hilo civilizatorio, de cómo está pues velada o oculta esa historia y se ha conservado a través de los milenios. Entonces, si es que existe una versión mucho más completa de todo este conocimiento y una recopilación real, probablemente se encuentre bajo símbolos de pues, doctrinas esotéricas de las principales doctrinas religiosas y filosóficas del planeta y de la historia, y también que ha llegado hasta los secretos celosamente guardados por las llamadas sociedades secretas. Entonces, bueno, este hilo de la civilización, vamos a retomarlo desde el punto de partida. ¿Qué es la civilización? No hay una sola definición de civilización, pero podríamos intentarlo explicar. Hay más de 140, y ninguna es oficial, ¿no? Pero en un esfuerzo por entender qué engloba la palabra civilización, que es muy parecida a cultura, es este conjunto de tradiciones, ideas, desarrollos, conocimientos, eh, todo formas de organización, instituciones, de un grupo de tiempo, de un grupo humano en una región, en un periodo de tiempo, en un momento determinado. A eso es a lo que se le llama un grado de civilización o una civilización per se. Entonces, ¿cuándo fue nuestra primera civilización de la humanidad? No lo sabemos. Aquí vamos a retomar algunos conceptos clave de la historia oculta de la humanidad. La evolución del homínido, que es de donde se dice que viene el humano, todavía es un gran rompecabezas. Las teorías darwinistas aseguran que venimos, obviamente, de un proceso evolutivo de selección natural y que venimos de especies de primates superiores, ¿no? Entonces, ¿de cuál de todos? Porque pues hoy hay todavía gorilas, chimpancés, orangutanes, bonobos, también desde los prosimios, o sea, hay todo un árbol de primates que aquí coexisten con nosotros. ¿De cuál venimos? Y dicen, bueno, venimos probablemente de una rama evolutiva del género, bueno, de los llamados Australopithecus, y esto es hasta donde nos da el registro fósil. El registro fósil, pues, es encontrar huesos y evidencia física de la existencia de antropoides más viejos, seres parecidos a los humanos de los que probablemente venimos por evolución. Y ahora tenemos las herramientas de la ingeniería genética, los conocimientos en genética, para poder asegurar, pues a otro nivel, cuál fue nuestro camino evolutivo, lo que nos dice el código y los genes, y también con quienes compartimos, ¿no? Entonces, es una historia muy larga que da para una charla y media, y aparte no está cerrado el caso. Solamente es muy importante mencionar que hay caminos
que nos llevan a una historia mucho más compleja de lo que creemos, y esto se discute al día de hoy en universidades y en institutos especializados en este tipo de conocimientos, ¿no? Evolutivos, historia, antropología, no está zancado, o sea, no está cerrado todavía. Podemos venir del Australopithecus, obviamente salen ramas, viene el Homo erectus, el Homo habilis, están por ahí también los primos más cercanos de la humanidad, el Neandertal, algunos otros homínidos más misteriosos como el denosivano y algunos como el homínido fantasma, que es el del gen fantasma en África, que la población africana cuenta hasta con un 10% de esos genes, pero nadie ha identificado en registro fósil, físicamente no hemos desenterrado a quién pudo pertenecer, pero es consistente entre muchas muestras genéticas de África. Y dicen, bueno, no sabemos de quién pertenece. Hoy sí sabemos que cerca entre el 2 y el 5% de genes corresponden de neandertales, se encuentran presentes en población europea moderna, y entre el 5% de genes de nocivanos se encuentran presentes en población prácticamente de las islas de Australia y de las islas del sur del Pacífico, ¿no? Oye, Entonces, ¿cómo llegaron ahí? Es algo interesante. una duda. Se supone que todo esto empieza en África, ¿no? O sea, digamos que Así es. el primer ancestro del ser humano empieza en África. Hay dos puntos de vista y por uno de ellos se ha censurado a mucha gente. La teoría aceptada y oficial es que procedemos de África. ¿Por qué? Porque se rastrea al homínido más, eh, digamos, los genes del humano moderno y más parecido a nosotros se rastrean al 160.000, 120.000 antes de Cristo Ok, en África. Los huesos más antiguos que hemos encontrado están en Marruecos y son de 300.000 antes de Cristo, de lo que denominan un humano, un Homo sapiens o un homínido totalmente con las características modernas. Pero se habla de 120.000, 160.000 a 120.000 por el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial, pues, solo se transmite a través de las mujeres, porque se transporta en el óvulo, los espermas no lo tienen. Entonces, tiene que venir de una línea femenina, 100% femenina. Lo que sabemos es que el último rastro compatible de ADN mitocondrial en el registro fósil con el que nosotros tenemos, porque todos compartimos el mismo ADN mitocondrial, es del 160.000 antes de Cristo de algún ancestro en África. Entonces, por eso dicen que salimos de ahí. Y después, de alguna manera, en donde no están de acuerdo otros investigadores y científicos, es, bueno, salimos de África en migraciones por el 120.000, luego en el 110.000, y desde la región de Botswana, que es donde se encontraron estos registros y este parentesco genético más fuerte, que son los bosquímanos. Entonces, cómo en unos miles de años alcanzan una mutación fenotípica, es decir, de los genes sí manifiestos, no de los genes en el código, que es el genotipo, cómo alcanzamos una manifestación fenotípica tan diferente para los rasgos caucásicos y los rasgos asiáticos, y cómo se conservan de alguna manera en Australia otro tipo de rasgos, pero predominantemente africanos. Ese claro. tipo de dudas son los que dan pie a nuevas ideas, y aquí es donde dejamos una que casa fuertemente con las teorías de la Atlántida, que es otro posible origen de la humanidad. Es muy controversial, han incluso censurado a este investigador, es un antropólogo bueno,
de ascendencia de otro país, pero hoy habita en Norteamérica, en California. Se llama Robert Sepper y su teoría es controversial porque dice lo siguiente: el ser humano anatómicamente más moderno y genéticamente más parecido al ser humano actual vendría de, Cromañón. Y el Cromañón, esto lo hemos escuchado antes, pues proviene del mayor registro fósil de las cavernas de Francia. Mm. En Francia es donde encontramos, ahí en la región de Cro-Magnon, las pinturas rupestres, miles de ellas. Entonces, ellos son los responsables. Ahora, el tema del Cro-Magnon es que tiene un volumen craneal un poco más grande que el humano moderno. E incluso eh, tienen mayor altura y pues tienen ciertas variaciones. Eran predominantemente caucásicos, pero el misterio no acaba ahí. Se han encontrado más huesos de Cromañón en islas como Azores y Canarias. Y el tema de esto es que están en medio del Atlántico. ¿Cómo llegaron ahí? Bueno, tuvieron que haber desarrollado algún tipo de navegación. Ahora, cuando vas a esos lugares, te encuentras pues esos registros y no les quiero arruinar la sorpresa y adelante lo vamos a ver, pero pues desde ahí viene esta otra teoría de más bien puede que el ser humano anatómicamente más parecido, bueno, más moderno, venga de otra región, encuentra a los homínidos de África, que son los más avanzados, casi el humano moderno también, y entonces se mezcla con ellos, así como en Neandertal, el denisovano, etcétera, con los homínidos bosquímanos que al parecer descienden de alguna rama de Homo erectus o de Homo habilis. Más bien sería de erectus. Entre todos esos tenemos el hombre de Java, los floresiensis, el Homo longi en Asia. Es enorme el abanico de homínidos, ¿no? En la antigüedad. Entonces no es tan simple por eso. Pero entonces, al parecer, por esta teoría, llegaron, se mezclan con homínidos avanzados africanos y entonces, de esa manera, es que se explica el que exista el ser humano moderno con también los genes africanos. Ahora, el tema de esto es que hay un factor, el RH. El factor RH negativo no está presente en toda la humanidad. El factor RH está solamente en un porcentaje muy bajo, cerca de entre el 5 y 10% de la humanidad. Y aquí vamos a ver otro factor interesante, y esto es muy importante. El, Entre otras especies puede haber híbridos. Por ejemplo, un tigre y un león, una tigre y un león van a dar un ligre. Y esos es un híbrido viable. Genéticamente, pues pueden tener descendencia. Pero un ligre, si tiene sexo con una leona, no va a generar descendencia. Sin embargo, una ligre con un león sí es viable. ¿Qué pasa con los humanos? Con el factor RH, si se mezcla un RH negativo con un RH positivo, el bebé muere. Y esto ha pasado en toda la historia. Pocos han sido viables. Entonces, cuando hoy modernamente, hoy tenemos ciertos tratamientos, se les cambia por completo la sangre a los bebés para que no haya un rechazo por el cuerpo de la madre o se inyectan ciertos componentes para esta compatibilidad. Medicina moderna. Bueno, en la antigüedad todo esto lo llevamos hacia atrás y es un gran misterio. ¿De dónde viene el RH negativo? Y más allá, les voy a dar todavía una pista interesante. ¿Por qué los principales líderes de las principales culturas del planeta que se han desenterrado, como momias en Egipto o en la región de los Andes, etcétera, parecen ser, bueno, no parecen, ha habido pues prácticamente ya estudios genéticos y son de origen caucásico, son rubios o pelirrojos, de ojos de otro color, entre verdes o azules,
y factor RH negativo, lo cual hasta nuestros días, donde mayor presencia hay de factor RH negativo es en grupos caucásicos y, por ejemplo, la familia real de Inglaterra, que prácticamente es la misma en toda Europa, si vamos Claro. por el árbol genealógico, tienen presencia de RH negativo fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo es que explicamos que las líneas reales y de líderes tienen predominantemente un factor RH negativo cuando es la minoría de la población global? Entonces, hasta ahí es donde podemos dar como todo este intro de la evolución de los homínidos y sus implicaciones hasta hoy, ¿no? Claro. Oye, y este tema que comentas, bueno, de alguna manera podría soportar también, no sé, la teoría, no sé si la teoría de la Atlántida, ¿no? Que también ha habido en muchos momentos de la historia, en muchas culturas antiguas, pues ha habido esta cuestión de, pues llega un civilizador, el gran civilizador, ¿no? Por ejemplo, en Sí. la India está Manu. Ujú, No ujú. sé, aquí en el Anáhuac, que ya me regañaron una vez porque me decían que el Anáhuac no debería ser Anáhuac porque entonces no existía, ¿verdad? Pero bueno, en estas latitudes, pues llega alguien con las características que dices, y es Quetzalcóatl, ¿no? Así es. Un hombre blanco y barbado. Entonces, pues no sé, en un momento dado, Los viracocha, ¿no? los Viracocha, exacto. Podrías pensar, pues bueno, si estaban más o menos todos parecidos, a lo mejor salieron de un mismo centro, ¿no? Salieron de un mismo lado y Así se es. expandieron, se extendieron. Sí, Sí, es interesante. justamente va por ahí, eh, pues hilos conductores, ¿no? Que no podemos descartar así de rápido y decir, no, ahí no hay nada más que ver. El tema es cuántos hilos nos van a llevar a la misma madeja, ¿no? Claro, claro. No está nada, no es así de claro, así de fácil, no, por eso no están cerrados los debates, pero hay mucho movimiento actualmente en esto. Entonces, pues para tener más claridad, tengo aquí un mensaje de eh, que está grabándose la reunión, pero no se quita. Voy a intentar. Nosotros no lo vemos, ¿eh? Ah, ok, aquí está. No Listo, hay tema, no hay tema. repetido. Ya, ya lo puedo ver yo porque si no, no veía ni mi pantalla. Ok, ok, ok. Entonces, bueno, hay que ir a la línea del tiempo de las civilizaciones madre a partir de las teorías antropológicas, arqueológicas e historia oficial. Entonces aquí vamos a retomar un poco cuáles son ellas. Tenemos 7 civilizaciones madre en el planeta oficialmente aceptadas. Mesopotamia, que es con los sumerios, India, en el 3300 a.C., Valle del Indo, minoicos, que son la región Creta, Grecia, etcétera, egipcios, en el egipcio predinástico y empezando por las primeras dinastías, 3000 antes de Cristo, Tiwantinsuyu, que vendría a ser pues la zona inca, la zona de Sudamérica con civilizaciones avanzadas. Luego China, que China también es un gran misterio, pero pues de hecho se reescribió su historia y oficializaron una parte y el resto se erradicó, obviamente por el Partido Comunista, etcétera, y convenios desde el siglo pasado. Pero bueno, nos vamos a ir cerca de un 2500 antes de Cristo y Anáhuac, que vendría siendo la más joven de todas, oficialmente del 1600 antes de Cristo. ¿Y por qué? Por la zona olmeca, ¿no? Mm, Entonces, ah, eh, tenemos una civilización relativamente joven, del 3600 antes de Cristo al 2000 después de Cristo, pues son 5600 años. Aquí está una distribución de las culturas madre en el globo. Está Anáhuac, Tiwantinsuyo, Minoico, Mesopotamia, Egipto, India y China, ¿no? Y eso no quiere decir que sean las únicas poblaciones humanas en ese periodo, simplemente las grandes civilizaciones, las que influyeron en toda una región en el tiempo. Es decir, que sus rasgos culturales, religiosos, etcétera, los vamos a ver influyendo a lo largo de milenios en un estilo específico y en tradiciones, ¿no?
Un pequeño vistazo a cada una. Bueno, los sumerios decíamos 3600 antes de Cristo. Los primeros vestigios de escritura eh, humana, registros históricos en cilindros, tablillas de arcilla, en escritura cuneiforme, ¿no? Influyen en asirios, babilónicos, etcétera. Incluso en los fenicios, cananitas, todos estos grupos del Levante, ellos están presentes. Igual tienen su diluvio. Muy interesante ahí con Sudra y otros personajes. Utnapishtim. Y ellos son los responsables del relato más antiguo de la humanidad, oficialmente aceptado, que es la epopeya del Gilgamesh, una historia en sí misma Sí, bastante importante. Luego tenemos la India, la región del Valle del Indo, que viene entre Pakistán y India. Entonces ahí tenemos civilizaciones como Harappa, Mohenjo-Daro, que son anteriores a pues la India clásica que le llamamos, la India épica. Sin embargo, esto es a nivel fechas oficiales de las ruinas, más no a nivel escritos. A nivel escritos, el mismo, pues todo el Vedanta, el Mahabharata, el Bhagavad Gita, los Upanishads, los Puranas, todos ellos mencionan una antigüedad anterior, o sea, miles de años, ¿no? Incluso historias de Krishna hace 5000 y de Rama hace 13000 y cosas de este estilo. Entonces, mm, eh, caen en la categoría de mito, pero es muy rico, está muy bien conservada toda la epopeya hindú y ahí hay muchas nociones muy parecidas a las historias de la Atlántida, etcétera. Luego tenemos un caso sumamente importante, y aquí sí vamos a profundizar un poco. La civilización madre minoica del 3200 antes de Cristo, pues está en el Mediterráneo, en la isla de Creta. Y es muy misteriosa porque recordarán que, bueno, a Creta es a donde mandan a Zeus cuando nace para esconderlo de Cronos. Ahí es donde lo alimenta a la vaca Europa, ¿no? Con leche. Ahí es donde pues él crece, etcétera. Y es donde también ocurre la idea del primer rey Minos, el Minotauro, los llamados autómatas. Hay un autómata ahí que se llama Talos. Entonces es un robot que cuida la isla prácticamente, ¿no? Entonces, todas estas ideas mitológicas, si ya. nos ponemos a pensar, están sumamente misteriosas, pero ya a nivel civilización hablamos de un desarrollo muy avanzado en esta isla, con palacios enormes, en la época prepalacial, palacial y segunda época de palacios. Y pues cómo llegaron ahí fue muy interesante porque todo empieza con un arqueólogo aficionado llamado Heinrich Schliemann. Si no estoy mal es Schliemann. Um, los corrijo dentro de poco. La idea es, él estuvo investigando acerca de Troya. Troya era un mito. Troya existía en la Ilíada y ya. La Ilíada es por Ilión, que es la palabra original para la ciudad de Troya. Así se llamaba Ilión. Entonces, en Troya, pues está el mito de la guerra troyana entre Agamemnón, bueno, en todo el mundo micénico contra el mundo troyano. Y Troya está en la parte pues continental cruzando ahí el Mediterráneo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué descubre este personaje? Pues contra todo pronóstico, se aficiona. Él, su padre era un religioso de la iglesia, bueno, era católico protestante. El tema es que le leía la Ilíada y los clásicos, aparte de la Biblia. Obsesiona a su hijo con ello y de esta manera él asegura que la va a encontrar.
¿Y en qué se basa? En las descripciones que da Homero, si es que él escribió la Ilíada, ¿no? Porque se dice que Homero no es una persona y todavía hay debates, ¿no? Él dice, aquí está describiendo la flota, los barcos, los personajes, todo. Vamos a encontrar a Troya. Muchos arqueólogos lo intentaron antes y fallaron. Pues él va y todos se burlan y le dicen, ahí no vas a encontrar nada, incluso ya buscamos. Bueno, él siguiendo fielmente las descripciones de la Ilíada, da con el lugar, desentierra lo que se llaman ahora las murallas de Troya, eh, y descubre muchas cosas que ya no queda lugar a dudas. Esa es la Troya histórica. Y entonces se convierte en un hallazgo real, en unas ruinas que sustentan un mito y se vuelve historia. En ese momento nos lleva a encontrar, bueno, transformó el mito en historia, ¿no? Es un gran avance, un gran descubrimiento. Y Sir Arthur Evans, posteriormente, encuentra, bueno, ahí no queda. Primero nos regresamos a este compañero alemán, Schliemann, me parece. Él encuentra la ciudad de rey Agamemnón con los micénicos. Entonces la encuentra en la Grecia continental. Dice, aquí está. Si existió Troya, debe existir esta ciudad. Y la encuentra. Y encuentra incluso escudos y una armadura, un casco de huesos de jabalí confeccionado como aquel de Ajax que describen en la Ilíada. Le encuentra una Ok. máscara funeraria que le llaman la máscara de Agamenón, aunque no queda como, eh, pues no es totalmente seguro que sea de él, pero en un entierro real en el Palacio de Micenas. Entonces, prácticamente volvió el mito en historia. Y esto no quedó ahí. Sir Arthur Evans, que es un personaje inglés, va y obsesionado por lo que ha encontrado Schliemann, pues sigue investigando en esa zona y se encuentra con mercaderes, digamos que no había la misma regulación en 1920 y tantos, y encuentra objetos que hacen alusión a temas marinos, delfines, pulpos, cosas del mar. Y les pregunta, oye, ¿esto dónde lo encontraron? ¿De dónde lo desenterraron? ¿De dónde viene? Y le dice, esto no es de aquí, del continente, este es de una isla allá abajo, en Creta. Ahí lo sacamos. Ok, va, y para no hacer larga la historia, encuentra la ciudad del rey Minos, y es el palacio de Cnosos, Festos y otras ciudades por allá. Y aquí vemos una imagen de este palacio de Cnosos, que se dice tenía tantos cuartos que pudo haberse confundido con el laberinto del Minotauro, más de 1000 cuartos. Era enorme, tenía todas las instalaciones posibles, canales para agua caliente, agua fría, limpia, de drenajes. Eso es un gran nivel de desarrollo. Ni en la Edad Media tenían esto, y estamos Mm, hablando de, no sé, claro. casi 4000 años después. Entonces, es algo sumamente impresionante, ¿no? Oye, y finalmente, ¿dónde está Troya? ¿En Turquía? En Turquía, Troya Sí, está en ¿verdad? Turquía, ¿sí? Turquía, ya, ok. Entonces, pues bueno, esa es la historia de la civilización minoica y recordemos, es muy importante en el tema de Atlántida, ¿por qué? Porque quien nos menciona la Atlántida es un griego y es Platón a través de los diálogos de Timeo, donde Critias habla con Sócrates y le cuenta la historia de su ancestro Solón. Ujú. Entonces Sí, vamos a sí. ir para allá porque pues esto da mucho valor. ¿Qué tal que un día, pronto, descubrimos que el mito de la Atlántida tiene que ver con una historia real, ¿no? Porque no solo tiene que ver con Grecia. Esta historia se la confirman a Solón los egipcios en el templo de Sais. Entonces, es algo muy interesante. Claro. Ahí viene la conexión, que es a dónde vamos. Los Y, egipcios. y es curioso porque en la actualidad Platón
esa autoridad en todo, menos Sí, en dos temas, ¿no? La Atlántida y la reencarnación. Ahí sí le falló, ¿no? Pero todo lo demás sí es definitivamente. certero. Entonces, pues, bueno, pareciera que ahí como que a propósito esos dos asuntos se hacen a un lado, ¿no? Claro, desde los neoplatónicos, el mundo es platónico y digamos que para las ideas de la República tuvo que descartarse las ideas de pueblos utópicos, ¿no? Como lo que pudo haber sido Atlántida. Claro, Entonces, muchos hablan de que son alegorías solamente para justificar la existencia de la República. Entonces, suena bien, suena convincente, pero es persistente el mito de la Atlántida y vamos a ver de qué manera es tan persistente, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos otra civilización madre, Egipto, todos lo conocemos, las pirámides cerca del 2570, 2565, algo así, se erigen y bueno, es uno de los monumentos más misteriosos de la humanidad, persistentes en sus misterios, llenos de claves y códigos numéricos, sin embargo, sin un solo jeroglífico adentro, sin un solo cuerpo o momia enterrada, nada. Entonces, parece estar hablando de otras cosas y con alineaciones astronómicas y cosas que se explican de formas mucho más profundas e incluso análisis en toda la zona del Valle del Nilo, en la Giza Plateau, en la plataforma de Giza, la misma Esfinge, ¿no? Que nos está hablando de, ahí por ahí algunos estudios de Bauval y Schock que nos hablan de erosión por agua, más no eólica. ¿Por qué? Porque claro, va hacia abajo y porque tiene sedimentos, microsedimentos en los estudios de conchas marinas y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, que no tienen razón de existir ahí en ese periodo, porque ya es parte de una estructura, no es que estaban ahí desde antes o en el material que se hizo. claro. Entonces, es todo un misterio en sí mismo Egipto y sin embargo se dice que pues tenían su tiempo del tiempo de los dioses, que es el Septepi, luego el tiempo donde el Septepi es un periodo muy misterioso porque ahí habitaban los dioses entre ellos y los herederos de los dioses, que eran los Shemsu-Hor o Ujú, los seguidores de Horus, que es una exacto. casta semidivina, que les pasan todo el conocimiento y civilizan al Egipto. Entonces, esto está en listas oficiales, como el Papiro de Turín, y no recuerdo el otro documento, o bueno, objeto documento, donde se narra la historia. También me parece que es en el templo de Seti, el primero Ajá. que está frente a Hay, los Sirion. hay templos, ¿no? No me acuerdo si era Manetón, uno de los historiadores que hace unas listas ahí en el, no sé si el templo de Seti o el templo de Ávidos, pero sí, hay listas, como bien dices, pues de los reyes o de los faraones egipcios, y se van más atrás de las dinastías, de las dinastías que conocemos, o sea, empiezan desde antes ¿cómo se llama? Menes Narmer, ¿no? Que fue el primer faraón, pues Sí, desde antes ya hablan justo de lo que dices, la época de los dioses, la época de los Shemsu-Hor, y bueno, eso va también otra vez a colación con el tema de, bueno, había una edad de oro, ¿no? Y de repente empezamos a caer y bueno, pues apenas estamos saliendo del hoyo, tratando de salir del hoyo. justamente. Entonces, es muy misterioso porque estas listas existen como documento histórico y físico en museos. Incluso hay una sumeria, la lista de los reyes sumerios. El tema es que se va miles de años atrás, más de los que hay entre el inicio de su civilización y nosotros. Y entonces dicen, eso no puede ser. ¿Quién dice? Los arqueólogos, antropólogos, historiadores. ¿Por qué no puede ser? Pues porque no había civilización antes. Sin embargo, ahí está escrito. Y dicen, eso debe ser mito. Pero en ningún lugar los egipcios o los sumerios dicen, aquí es mito y aquí es real.
claro, Incluso esos reyes vivían miles de años, así decían, bueno, eso no puede ser, porque como que gobernaron 300 años, luego 3000 años, luego 25.000 años y se van muy atrás, pero tienen recuentos completos y coinciden entre los sumerios con los egipcios en algunos puntos. Entonces, pues le da un grado de complejidad, más allá de si sea verdad o no, pues suena muy inverosímil. ¿De dónde sacaron esas fuentes? ¿Quién hablaba esas cosas? ¿A quién se lo copiaron, no? claro. Entonces, Ah, eh, y bueno, ahí si me permites el comentario, pues es como, a mí se me figura, y si te vas ya, por ejemplo, a los postulados herméticos de cómo es arriba es abajo, pues, equivalió. ajá, pues es como, oye, pues, ¿cómo son esos seres en relación como nosotros, con nosotros? Pues es como si, no sé, las hormigas, ¿no? Nos vieran a nosotros como dioses y dijeran, oye, ¿por qué viven tanto? Oye, están tan arriba que ni cuenta nos damos de su existencia, ¿no? Así es. Pues a lo mejor son, a lo mejor, bueno, pienso yo de repente, ¿no? Seres a lo mejor muy evolucionados, que están a otro nivel, que pues nosotros somos cualquier cosa comparados con ellos, y en un momento dado, pues sí, o sea, a lo mejor sí podrían vivir 25.000 años, ¿por qué no? ¿No? O sea, pues, Claro, ¿cuánto vive una hormiga, ¿no? Y cuánto vive el ser humano. Entonces, pues no sé, en un momento dado yo sí creo que pudiera haber tal vez alguna realidad en eso. Claro, pues vamos, nosotros todo lo medimos con la vara del ser humano. Entonces dices, no, pues como ser humano, no, pero pues quién sabe qué hay más para allá. ese es un punto sumamente importante y es bueno que lo toques porque nuestra historia genética sigue hablando, sigue contando cosas. Por ejemplo, hay un misterio por qué los primates superiores, orangután, gorila, chimpancé, tienen 48 cromosomas en vez de 46, si se supone que venimos de ellos. Y mientras más cromosomas tienes, eres más evolucionado, en teoría. Claro. Lo que descubrimos es que el material genético de los últimos dos cromosomas, de dos cromosomas que no aparecen en nuestro código, está prácticamente, podría decirse, sintetizado en el cromosoma 2 del ser humano. Mm, Sí están los genes, pero no distribuidos en otros cromosomas. Nadie ya, ha podido responder eso, pero los estudios vienen de un personaje llamado George Lloyd, que espero retomar pronto en alguna otra charla. Pero ok. bueno, a ese nivel hay muchas cosas que podemos seguir investigando, ¿no? Claro. Un tema también que alguna vez yo leía y me hacía sentido era que, y hablando de justamente involuciones, ¿no? Respecto a los simios, había un autor que, bueno, sí tenía una teoría muy, muy extravagante. Hablaba de, pues, que veníamos de un simio que se había vuelto, de un simio que había ido al mar, de un simio que de repente se había atrevido a meterse al mar y bueno, ahí metía una serie de razones que por eso empezamos a No caminar tenemos pelo, ¿no? erguidos, ajá. Pero bueno, dices, pues a lo mejor sí está un poquito descabellado, pero uno de los puntos que pues no suena tan extraño, no suena ya tan descabellado, decía él, bueno, pues es que en realidad tú ves un simio, un animal como un orangután o como un gorila, y ellos no sudan. A No final de sudan, cuentas, exactamente. ¿no? Ellos regulan su temperatura, pues con el pelaje que tienen. Pero entonces llega el ser humano, pierde todo el pelaje y tiene una forma, pues, más ineficiente de regular su temperatura porque pues es subir la temperatura, ¿no? Dejar que suba y después tener que bajarla pues con agua, que es el sudor, con un líquido, que es el sudor, ¿no? Aunque he escuchado que más que ineficiente, la consideran eficiente en el Ajá. sentido de que somos la única especie de parecida, bueno, no podría decir la única especie, pues están los caballos y otros, pero Ajá.
somos altamente eficientes en cuanto a esfuerzos físicos prolongados. Ok. Dicen que podemos correr y correr y correr. En cambio, un chita, por ejemplo, corre a 120 kilómetros por hora, es rapidísimo, pero lo logra una vez en el día y se acabó. Si cazó, comió, si no, se queda con hambre, porque no puede volver a hacer ese esfuerzo otra vez. Y el ser humano puede correr a su velocidad durante un buen rato. Un Ah, avestruz no puede, otros animales de las gacelas, etcétera, pueden durante un determinado tiempo, pero el humano puede hacer eso a través del sudor. ya, no, eso no lo sabía, fíjate. Esa regulación, sin importar si hace frío o calor o donde sea, ¿no? Se adapta a más climas. Entonces, Eso sí. también es misteriosa esa parte. Ya, claro, claro. Bueno, a lo mejor entonces sí es una ventaja que tenemos. Está interesante. Sí había escuchado la teoría del homínido acuático Ajá, y exacto. explicaría el por qué. Bueno, es más cercano a explicar por qué perdimos tanto pelo, ¿no? Pero, y tan aceleradamente, ¿por qué los monos no lo perdieron? Si a todos Claro. nos tocó la glaciación, el deshielo, ¿no? Y todo. Pero Sí, bueno, está interesante la teoría, ¿no? O sea, igual dice, oye, ¿por qué el ser humano de repente camina erguido cuando para sobrevivir en una selva, pues tienes que caminar, o sea, es más fácil que te escondas ahí en la maleza y demás, ¿no? En las sí, hierbas de la sabana, si vas, encorvado, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí este hombre del mono acuático lo que dice es, pues como querían seguir respirando, pues empiezan a erguir y ya no estaban en la selva. Pues no sé, pero bueno, suena interesante su razonamiento, ¿no? Suena curioso. también a lo largo de la historia también se ha hablado de, pues sí, humanos marinos, al menos híbridos, con colas de pez, con palmas abiertas. Por ahí está la historia de Oanes y dioses civilizadores marinos, ¿no? Ya Los como Calus, sumerios, salían del mar, civilizaban y volvían. Todo eso como, está en mitos, ¿no? como esta tribu de los Dogon, ¿no? Seguramente has ¿No? escuchado de los Dogon, que también hablan de pues, seres civilizadores parecidos a los delfines. Así es, los Eh, gnomos que sí, bajan, al parecer, de una esfera, llenan de agua un espacio y ya salen ellos y empiezan a civilizar así al pueblo Dogón, ¿no? claro. Bueno, ya me salí de la historia, pero hay un cuento de Lovecraft. Ah, se llama Sombras sobre Innsmouth. No sé si lo has leído. Que No, justamente pero lo he jugado en videojuegos varias veces, porque han hecho varias adaptaciones, sí. ya, entonces, pues te habla de eso, ¿no? También de seres que vienen de las profundidades Medio híbridos marinos, ¿no? Que empiezan a ajá, controlar su mente y van mutando, sí. exacto, exacto. Bueno, ya te saqué un poquito del tema, perdón. Que está interesante porque es Dagón. Dagón es el dios de este culto. Dogón es la tribu esta. Ajá, Dagón era un dios de los filisteos y Dagón es una de las formas, bueno, es muy cercano a Oanes, que es este personaje que tiene como una cabeza de pez, cuerpo ujú, de humano, se mete al mar, bueno, más bien del mar sale en las tardes, en las mañanas, civiliza y vuelve al mar en la tarde y se pierde. Y eso lo claro, hizo por muchas veces, según los mitos, ¿no? Entonces, de alguna manera, los mitos modernos de Cthulhu, de Lovecraft, pues están basados en conocimientos así viejos que sí son, pues, documentos históricos, ¿no? Hemos podido descifrar. claro. Entonces, bueno, nos Oye, vamos a otra civilización madre, Tihuantinsuyo. oye, ya Sí, nada más el último comentario. Por la mitra, ¿no? Del Papa, pues de repente se claro, parece a esas representaciones de Oanes o de Dogon. exactamente. La cabeza de pez abierta Claro, es la mitra del Papa, de los faraones también, y siempre también, son hacia arriba, alargados respecto al el cráneo, ¿no? claro. De hecho, también por ahí está el misterio de los cráneos alargados,
que es muy importante, es tema central, o sea, no podemos hacerlo a un lado así, porque el tema de los cráneos alargados habla de, en primera, de una capacidad craneal superior. O sea, estamos hablando de casi el doble de capacidad craneal. Tú puedes deformar un cráneo Ujú. y le puedes dar la forma que quieras, pero el volumen va a ser lo mismo. Es como si agarras un mango y lo mayugas, no va a haber más mango por eso. Solo le Claro, vas a cambiar la forma, lo aplastaste y ya. Pero los cráneos alargados tienen casi el doble de masa encefálica dentro de claro. ellos. O sea, Entonces, lo normal, un cráneo así normalito sería como el de los mayas, ¿no? Digamos. así Lo, es, lo puedes, pues sí, lo puedes modificar, pero sigue teniendo, como dices, la misma capacidad, el mismo volumen. así Pero es. ya estos cráneos alargados que sí están muchísimo más. ¿Es el doble, dices? ¿El normal? Casi el doble, El doble. casi el doble. Me parece que el normal son 1.300 centímetros cúbicos y el otro es 2.300 algo así. O sea, es Ah, muy, pues muy. Sobre todo los que vienen de la zona de Paracas, ya, porque han encontrado cráneos alargados en todo el planeta. Y ese es el misterio. ¿Por qué se alargan los cráneos? ¿Por qué someter a tu descendencia a un proceso que los puede matar si lo hacen mal? Les claro. aplastan el cráneo, los dejan mal, los dejan. Sin embargo, siempre está ligado con personajes de la alta sociedad de esas culturas, Mm, líderes, sacerdotes, etcétera. Hay gente importante en esas sociedades, no cualquiera, y era para distinguirse. Entonces, ya, primero, ¿por qué lo hacían? Incluso en los 5 continentes hay evidencia de deformación craneana de uno u otro tipo. El otro punto importante es, aunque hubo deformación, bueno, hasta en neandertales se dice que se ha encontrado deformación craneal, en serio. eh, sí, cerca del 14.000 antes de Cristo. Les voy a traer bien el dato para que lo puedan investigar, pero con un Google seguro lo encuentran. Eh, Después de esto, tenemos también el misterio de por qué les falta una sutura craneal, la sutura Mm, sagital. No claro, existe para ellos. Es como si claro, no tuvieran una división de huesos. Nosotros tenemos esa división porque es donde cierra la mollera, este espacio aquí. Ellos no lo tienen, tienen hasta acá unido todo esto y la frente es así. Entonces, mm. ¿cómo puedes no tener una sutura si eres de la misma especie? Es como si nacieras, como si no nacieras de una madre humana, ¿no? Como si También porque nacieras de para una eso forma tenemos diferente, un ¿no? espacio. También tenemos ese espacio en la fontanela para que el cráneo se haga así al nacer, se Claro, comprima y puede facilitar el parto. Ese es otro tema. Y por último, bueno, pues la densidad ósea. Al parecer estos huesos son más densos en un porcentaje cerca de una tercera parte. Entonces, son ya muchas las diferencias, no los de todos los deformes, recordemos, ciertos cráneos de Paracas y acaban de descubrir unos en Australia que también les están dando ahí un rompedero de cabeza por sus características, ya. pero pues están, ¿no? Entonces, aquí en esta región, Tihuantinsuyu, es de donde vienen las culturas Chavín de Huantar, incaicas, Paracas misma. Y aquí vemos lo que es el edificio, la cultura más antigua de América oficialmente aceptada, que es Caral, es la pirámide de la derecha, donde tiene el círculo. Esta cultura se erigió cerca del 3000 antes de Cristo, esta pirámide, y al menos estuvo pues con una continuidad de cerca de un milenio. Entonces, es extraño que sea anterior a las pirámides de Egipto. Ok. Es algo que desafía ya la historia oficial, pero ya es oficial. Más bien ya es historia oficial Caral. Entonces también vienen por ahí muchos misterios. ¿Cómo andamos de tiempo? Yo creo que podemos terminar las culturas madre Sí, y sí, de como tú me acuerdo, dices. Ok. de acuerdo. Tenemos China, que como mencionaba es muy antigua, oficialmente tiene cerca de 2.500 años.
Ahí tenemos al emperador Wang Di, el emperador amarillo, el civilizador inicial de China, al que le hicieron el mausoleo, el que tiene su ejército de terracota, de miles de guerreros, caballos, etcétera, y cuya tumba no ha sido exhumada. Se cree que tiene grandes cantidades de mercurio, como las pirámides en Teotihuacán. También es piramidal el mausoleo de Wang Di. Eh, y bueno, hay todavía mucho secretismo y restricciones por parte del gobierno chino, que ya sabemos el régimen que es, acerca de poder hacer mayores estudios ahí, ¿no? Entonces, fuera de ello, pues conocemos la China dinástica, que comienza exactamente con Wang Di, y pues ya sus grandes exponentes, Confucio, Lao Tzu y ya pues las otras etapas, ¿no? Entonces, China siempre ha sido una región de mucha sabiduría, filosofía, artes marciales, muchos productos súper interesantes de la civilización, como la pólvora, la porcelana, el ábaco y ciertas otras cosas, ¿no? Bueno, el ábaco creo que era árabe, estoy confundiendo. Creo que sí era, Bueno, creo que sí muchas era culturas árabe. tienen sus versiones, No ¿no? De sé. ábaco. Entonces, También, sí, 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 creo que es algo que también se ha dado. Pero creo que la palabra abaco en sí es árabe. árabe, es verdad. Entonces, bueno, China vendría teniendo una menor antigüedad oficialmente. Y por último, el Anáhuac. El Anáhuac, que es esta región de Mesoamérica o América del Norte, antes de pues, la división de Centroamérica, que es una franjita de tierra. Y tenemos aquí la llamada cultura madre, que vendrían siendo los olmecas, que son controversiales a su manera. ¿Por qué? Surgen prácticamente de la nada, por eso una cultura madre, pero surgen pues ya muy tardíamente, 1600 antes de Cristo, surgen en la región de Veracruz, Tabasco, en las áreas nucleares olmecas, ¿no? Que es San Lorenzo, Tres Zapotes y La Venta. Mm, Tienen protopirámides que apilan rocas en formas de pirámides un poco más circulares, como un montículo para poder visualizar hacia abajo. Yo no les veo gran diferencia con la forma constructiva de pirámides, al menos de las que son de esa forma, con los montículos del norte de América, los burial mounds, montículos mm. para enterrar Ajá. gente de la cultura ay, ¿cómo se llama? Los Anasazi, ¿no? Los Anasazi son utoaztecas, ¿no? Y de hecho los Anasazi son misteriosos porque desaparecen de la noche a la mañana, Ujú, sí, sí. hacen migraciones porque había algo que los amenazaba y nadie sabe exactamente qué. Se mudan a un cañón súper alto así para que nadie los alcance y muy raro de su construcción. Y después, pues sus herederos son los Hopi y cuentan las historias de sus ancestros, sus abuelos y tienen ciertas zonas sagradas donde está escrita toda su historia en estos cañones, en esta región de las cuatro esquinas que le llamaban, de eh, los Anasazi, bueno, de toda la región de los pueblos utoaztecas, ¿no? Que bajan. Claro. Entonces, es diferente a a los constructores de montículos que existen en Norteamérica, en la parte este, sobre todo, y más boscosa. Eh, Ahí estos constructores, bueno, se dice, y hay muchos recortes, no uno, en la bibliografía de la hemeroteca, es decir, todo de periódicos viejos del 1800, está no llena, atiborrada Ujú. de descubrimientos de huesos de gente de talla enorme, les llamaban gigantes, en esos montículos, y los descubrieron por toda Norteamérica conforme fueron pues conquistando y construyendo sobre ellos. Entonces, esos burial mounds que le llaman son muy parecidos
en cuanto a la forma, ¿no? en la que están construidos. Es muy interesante porque de América del Norte se tienen muchos registros que después se volvieron no oficiales. Esto es a partir del 1920. Hay una desaparición de los huesos, de las piezas, de todo lo encontrado en estas cuevas, espacios y montículos. Sin embargo, se tienen fotos y se tiene el registro de que fueron a parar al Museo Smithsoniano. Eh, el Smithsoniano es quien controla la arqueología global desde entonces y Ya, es un instituto formado pues por ciertos intereses, ¿no? Entonces, claro, esto lo pueden ir y buscar en numerosos periódicos, New York Times, Washington Post, de los oficiales y algunos que existían antes, y no era raro, existían siempre estas cosas y las encontraban cada día en Estados Unidos y en algunos lugares de México. ya, Entonces, bueno, lo menciono porque es muy importante saber que aunque la historia oficial nos indica un 1600 antes de Cristo, con las primeras construcciones olmecas, también hay otras historias por ahí, ¿no? Perdidas de la parte de Norteamérica. Y pues son misteriosos en sí porque vean aquí las caras de alto parecido a un africano, ¿no? A los fenotipos africanos de los seres humanos. Y ha sido cuestionado. Sin embargo, las teorías actuales nos indican, y de hecho la evidencia actual parece indicar, por los huesos que han encontrado en las zonas olmecas de esos habitantes, que no hay haplogrupos africanos. Todo es nativo americano. Y no hay nada de material genético procedente de esas zonas, ¿no? Entonces, no sabemos, tampoco hay tanta evidencia, tampoco hay tantos huesos y pues están en una zona sumamente pantanosa, selvática. Le decían, los olmecas les llamaban así los anahuacas, el pueblo de Lule, porque allí era muy abundante el hule, el chapopote, este tipo de eh, breas, ¿no? Pero no sabe nadie cómo se llamaban a sí mismos y no hemos logrado descifrar su escritura de los olmecas. Solamente hemos identificado que son los creadores, al parecer, porque no hay otra fuente antigua, de el calendario que se usó en toda Mesoamérica, sus diversas formas, y es muy consistente con las últimas formas de calendario anahuaca en los mexicas, por ejemplo, zapotecas, todo ello. Entonces, es muy misterioso, pero pues labraban estas piedrotas, las transportaban y estuvieron en toda Mesoamérica, incluso se cree que hasta Nicaragua llegaron. Eh, y bueno, otro de los misterios de América es que no hay, se creía que los mayas vienen de los olmecas y le llamaban protomaya, un periodo y así. Sin embargo, con recientes descubrimientos como el de Aguada Fénix en Tabasco, vieron que del 1400 antes de Cristo, 1200, tienen una plataforma de 15 metros de altura, larguísima, donde había toda una ciudad maya, con todos los signos maya, etcétera. Entonces dicen, no puede ser que en 200 años conformen una cultura con todos los rasgos maya. Posiblemente esa liga Olmecas mayas se ha roto y hay que averiguar de dónde venían los mayas, porque aparte, y aquí se pone más misterioso, los mayas se acaba de descubrir, bueno, tendrá unos cuantos años, no más de 5, en que se oficializó el descubrimiento de las junglas de Guatemala. Toda la zona de Tikal hacia Calakmul, Palenque, todo esto, bueno, encontraron de Tikal hacia arriba, en la zona maya de los grandes señoríos, una cantidad de edificios y construcciones que a través de tecnología llamada LIDAR, que es de láser, penetra en la jungla, escanea abajo de toda la materia orgánica y da con las construcciones. Bueno, una serie de construcciones, calzadas, etcétera, ductos, todo, que tienen que haber dado para una población de 10 millones de habitantes. ¿de 10 millones? 10 millones, no un millón.
10 millones 10. de habitantes. Nada en el mundo antiguo, nada pudo haber tenido esa población y después simplemente desaparecer. ¿Dónde están los cuerpos, los huesos? ¿Dónde está la evidencia de la desaparición de una cultura de 10 millones de habitantes por toda esa cantidad de construcciones? Pues se cree que se la comió la jungla, porque todo eso está bajo la jungla y tendríamos que desenterrarlo. Claro, Entonces, es sumamente importante ese hallazgo porque puede reescribir la historia de América, al menos América del Norte. Y bueno, ya para cerrar el tema de Anáhuac, Mesoamérica, etcétera, los restos de humanos más antiguos en América, oficialmente aceptados, porque hay algunos que se hicieron en Puebla, una arqueóloga norteamericana que perdió todas sus credenciales, la banearon, la ridiculizaron, etcétera. Descubrió en Valsequillo, Puebla, restos de entre 40 y 47 mil antes de Cristo, de humanos. Ella tiene las pruebas de carbono 14, ella tiene todo. Sin embargo, la investigación oficial. Sin embargo, le hicieron una censura mediática y no le aceptaron su teoría. ya. Después tenemos asentamientos de hace 20.000 años en la zona de la caverna Bluefish, las cuevas Bluefish, que nos hablan de asentamientos de hace más de 20.000 años. Entonces, lanza más atrás, 23.000 años, algo así, más atrás la línea del tiempo de América, que se supone que se pobló cerca del 15.000 antes de Cristo por el estrecho de Bering, antes del deshielo, y fueron los primeros grupos humanos, y de ahí la primer cultura oficial americana son los Clovis, que así se les llama porque se les llama las puntas de flecha Clovis, y se encuentran todo Norteamérica, casi hasta México, y bueno, esa es la primer cultura americana aceptada, y eran nómadas, ¿no? Entonces no había Claro. construcciones ni nada. Eh, pero sucede que en México se encontró en la cueva del Chiquihuite, esta está en Zacatecas, se Mm. encontraron eh, rasgos de presencia humana. ¿Por qué? Porque hay huesos de diversos animales en el fondo de la cueva con evidencia el uso de herramientas, punzones, cosas para tallar hueso y pelarlos del 30.000 antes de Cristo. Ya. Esto quiere decir, y esto es oficial, simplemente cayó en manos del narco toda esa zona, interrumpieron las investigaciones arqueológicas y ya ahorita nadie las tiene. O sea, está deshabitado esa zona Mm. arqueológica y están buscando pues cómo retomar el proyecto. Pero eh, es una gran pérdida porque está por reescribir la historia de América, cómo llegaron ahí. Y eso ya entra dentro de las teorías del poblamiento temprano, ¿no? Entonces, Claro. si hubo presencia humana en el 30.000 antes de Cristo, es probable que hubiera culturas anteriores a la Olmeca, solo no las hemos encontrado. Es muy probable, pues sí. Ah, pues qué interesante, Los qué Olmecas los interesante. encontramos en 1930 Apenas. Ja, y eso por trabajos de Pemex, ¿no? claro. No, pues muy interesante todo esto, oye. Sí abre mucho el panorama y cambia la visión, ¿no? Que podría uno tener. Y sí, pues es un enigma todo esto, pero definitivamente yo creo que sí hay algo mucho más allá de lo que la ciencia moderna o la historia, la arqueología moderna acepta, ¿no? Claro, O sea, hay muchísimas cosas que no hemos encontrado. En Egipto, por ejemplo, alguien por ahí me decía que se estima que se ha encontrado el 15% de lo que, o sea, de las ruinas, pues no sé, por ejemplo, así como hay un Valle de los Reyes, Valle de las Reinas, se presume que igual hay todo un Valle de los Escribas, un Valle de los Sacerdotes, etcétera, etcétera, ¿no? es muy Entonces, pues, probable. Las claro. arenas pudieron haber enterrado una gran cantidad de ciudades, que de hecho se liga perfecto con todos aquellos mitos de ciudades perdidas
y continentes perdidos. Por ahí vamos a ver algunas que probablemente estén bajo esas arenas. Claro. Pues muy bien, ya se nos acaba el tiempo, pero interesantísimo todo esto. Pues muchísimas gracias, Reinhardt. Vamos a seguramente hacer una segunda, tercera y las episodios que sean necesarios, ¿no? Para darle continuidad a esto. Pues te Claro, agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación y bueno, pues ya nos estaremos organizando para la siguiente. claro, no, pues gracias a ti, Gabriel, y a Paradojas Reconciliadas. Pues hay mucho, mucho en esta historia de la Atlántida, que espero que les guste a todos. Nos organizamos a las próximas charlas hasta agotar las investigaciones y el tema y dejar pues en todos aquellos buscadores todas esas fuentes y espinitas para continuar, ¿no? Es un trabajo de muchos y pues a ver a dónde nos lleva todo esto. Buenísimo. Pues muchísimas gracias. Igual, muchas gracias a toda nuestra audiencia. Esperamos vernos pronto de nuevo con Reinhardt para continuar, porque esto apenas es una probadita de toda la investigación que ha hecho. Y pues estamos al pendiente para la siguiente. Buenas Muchas gracias. noches. Muchas gracias. Yo soy Gabriel Ávila y esto es Paradojas Reconciliadas.